Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Mis amados, qué bueno que están con nosotros. Domingo, bienvenido, como siempre. Hacemos este equipo para llevar adelante las células dinámicas. Y en esta ocasión, para nosotros no se imaginan el gusto que es llegar a esta célula. Para nosotros esta célula es muy importante, muy querida. Preparamos mucho material. Y recuerden, Domingo, va a ser larga. Bueno. Va a ser larguita esta célula, así es que tomen paciencia. Y recuerden lo que hemos dicho. Deténganla, estúdienla, repásenla, apliquen el sentido veriano, ¿verdad, Domingo? Claro, hay que probarlo por la palabra. Exactamente. Vean versículos, si hay algún versículo que no mencionamos a veces, una parte, ustedes vayan a la cita, anótenla, y desde luego comenten entre ustedes, hagan de eso una enseñanza. Esta célula es toda una enseñanza. Esta célula tiene una progresión, ¿verdad? Vamos a hablar de 4 dones muy importantes, de los que se los voy a mencionar ahorita. Vamos a hablar del don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la esperanza y la adoración. Uh-huh. Imagínense nomás qué banquete, Domingo. Tremendo. ¿Verdad? Y recuerden, va a ser larga, pero les vamos a enseñar, no nomás por verlos independientemente. Fíjense bien, posiblemente ya en otras células se ha hablado de esto. Lo que pasa es que aquí vamos a ver un camino muy interesante. Le llamamos también el camino de madurez del cristiano. Recuerda muy bien. Veamos un ejemplo. La fe. Nos es dada la fe. La fe es un punto esencial para entender la salvación. ¿Por qué? Porque la fe es por gracia, pero la fe une con esa gracia y está dado en el sentido de la salvación. Pero no somos trasladados, Domingo. No somos trasladados en el momento, ¿verdad? Claro que no, pero es un proceso. Entonces hay un proceso en el que claro. queda, en el que nos quedamos aquí. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, él traza un camino muy interesante. Jesús nos trazó también el camino y nos dice que vayamos en nuestro entendimiento, ¿verdad? Que Dios nos dio ese entendimiento, esa mente, ¿verdad? Nos dio muchos principios. ¿Por qué? Para poder aplicar e ir de gloria en gloria, ir avanzando. Así es que entonces vamos a ver con detenimiento esto, y estamos basados en puntos muy interesantes, como por ejemplo, recuerden, Juan capítulo 17, versículo 3, y esto es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el domingo es conocerlo, y esto que vamos a ver es cómo hacerlo, pero te vamos a dar un camino muy trazado, corto, en una sola célula, aunque a veces si es muy larga se va a quedar dividida en 2, pero eso ustedes lo van a vivir. Pero recuerda, es algo que va a ser toda una experiencia, que se va a convertir en una experiencia para ti. Cómo manejar estos cuatro elementos. También ustedes van a ver que vamos a enseñarles un método. Ese método es cómo regresarte para catapultarte, o sea, cómo en un momento dado vas a necesitar reconsiderar un poquito hacia atrás para dar un salto hacia enfrente. Nosotros lo hemos puesto aquí, lo hemos programado, que cada vez que terminemos un don, te vamos a enseñar cómo regresarte al anterior y del anterior catapultarte de nuevo. Eso es para que cuando te sientas de muchas formas que te puedes sentir, que puede haber experiencias en tu vida
entonces te lleve a estar siempre en las señales, en el camino, ¿verdad? Pero también le hemos dicho, Domingo, ¿te acuerdas? Como que son cuando las piedras, ¿te acuerdas cuando cruzas un río? Que están esas piedras y le das cuenta, oh, qué bueno que están, ¿verdad? Y a veces te darás un impulso, porque a veces la otra piedra está un poquito más separada, ¿verdad? Y te lanzarás. Entonces, acuérdate bien, estudia lo que estamos viendo aquí, recuerda que lo vamos a hacer larga esta célula, pero que es todo una experiencia. Empezamos entonces con el don del arrepentimiento, ¿qué te parece? Sí, muy bien. Y es don. Es un don. Y ahí lo dice el apóstol Pedro frente al Sanedrín. Dios ha dado arrepentimiento a su pueblo. Amén. Así que eso es un don. Romanos capítulo 2, versículo 4. También, la benignidad de Dios es un don. Es la que te lleva al arrepentimiento. Es un don. Es un don de Dios, ¿verdad? ¿Saben que nosotros encontramos en el devenir, en buscar qué es el arrepentimiento, varias cosas muy interesantes? Uno que proviene del Antiguo Testamento, otro formato, idea que proviene del Nuevo Testamento, y otro que ha sido introducido a través de las instituciones y que permea en la actualidad. Vamos a mencionártelo lo más bíblico que podamos y desde luego vamos a aplicar un poco de ciencia, de teología, ¿verdad? Y desde luego la teología bíblica. El arrepentimiento. En hebreo, el arrepentimiento significa literalmente volver o volverse. A mí me gusta mucho esa definición, ¿verdad? Como decir, te devuelves un poquito y das media vuelta. O sea, es decir, ese regreso, ese volver, perdón, es como que dices media vuelta ya, ¿verdad? Por ahí va el sentido. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué significaría? Volverse de nuevo al camino de Dios. Eso sería el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento era regresarte y guardar sus mandamientos. Volverte, decían los escritos, volverte y retomar el camino de la verdad en lugar del camino de la mentira, ¿verdad? Así es que el arrepentimiento, según nosotros vimos, que si una persona encuentra con que su moral, y eso era muy importante en el Antiguo Testamento, era regresar a los pensamientos y al sentido de la moral escrita. Pero ahora, ¿qué significado tiene en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento viene de metanoeo, es una palabra griega traducida, nosotros lo traducimos como arrepentimiento, que significa ahora un cambio en la mente, el retroceso en la mente. Eso es una nueva perspectiva, vamos diciendo, respecto del pasado. Me doy cuenta hacia atrás del pasado y quiero ir mejor hacia el presente. Podríamos también decir que se puede traducir como cambio de conducta. Eso tenía que ver con metanoeo. En muchos manuscritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El arrepentimiento se viene de la palabra metanoía, con su forma verbal metanoeo, pero también otro que vas a ver que es interesante que lo veamos, y como ustedes también forman parte de un estudio, de una escuela, por eso les hablamos a veces un poquito en forma teológica, también vamos a ver metamelomai, de las cuales metanoeo, arrepentirse, en ese sentido es usado predominantemente para referirse a un cambio moral, pero un cambio moral radical, ¿verdad? De acuerdo en tu modo de creer, y eso te lleva a una diferente manera de actuar. Esas dos cosas permean en el Nuevo Testamento. Metanoeo aparece 22 veces y muy seguido está relacionado con la salvación, mientras que la otra forma de metanoeo o metanoamai es 34 veces aparece en ese otro sentido. Entonces, acuérdense bien, dos formas. Uno que viene relacionado con cambiar la disposición de la mente y que también podemos decir que significa con percibir, discernir, captar, darse cuenta. Y otro que tiene que ver con el cambio de la manera de pensar o el cambio de la actitud del propósito de una persona. Eso es lo interesante. Pero lo que nosotros hemos contado con nuestra experiencia, que el arrepentimiento debe de ser tomado como un acto, un don, un acto que Dios proporciona, ya que, como dice la Biblia, nosotros no producimos nada. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no? ¿De acuerdo? No, sí, y también lo dice el capítulo 7, lo bueno que yo quiero hacer no puedo. No puedo. Y arrepentirse es bueno, pero si no interviene Dios dando el don, no se produce el querer como el hacer. ¿Verdad? Pero es por Dios. Exacto, Pablo lo dijo en capítulo 7 de Romanos,
¿Qué puedo hacer con este Así cuerpo de mismo muerte? es. Y la solución fue en Dios, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? No dejes de verlo, ¿eh? Y también como dice Pastor Domingo, vete a Romanos capítulo 7, versículo 18, ¿verdad? Lejos de Dios, sin Dios. Por ejemplo, también dice en Efesios 2:12 que estábamos sin Dios. Fíjate qué interesante eso. ¿Por qué es necesario entender el arrepentimiento? Posiblemente te estés preguntando, ¿por qué nosotros enseñamos el arrepentimiento que va ligado a una confesión? ¿Verdad? Y fíjate, Domingo, que yo quisiera que ver, y por eso tengo aquí el apuntador, voy a estarlo viendo, acuérdense, porque este es nuestro apuntador, nuestros productores nos han puesto esto porque es la mejor manera de ir en secuencia. Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? En la versión que tú usas, dice, dice la que te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Eso es cuestión buena aclararlo porque La bondad. La bondad. O sea, lo que Jesús hizo por amor a favor de nosotros. Eso nos implica que es un don. Así ¿verdad? Esos 4 dones, como se los vamos a enseñar, a lo mejor tú dices, oye, nunca los habíamos visto como dones, pero vamos a ir a enseñártelos bíblicamente, ¿verdad? Fíjate bien, este otro pasaje es conclusivo, porque Juan cita las palabras de Cristo. Juan 16:8. Ese texto lo voy a tomar lo tomamos de la Reina Valera 60. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque convencer, en ese sentido que está allí, es traer de nuevo, que es el significado de arrepentir, ¿verdad? El siguiente pasaje bíblico también lo usaremos para los 2 dones siguientes que vamos a ver. Romanos 10, del 8 al 13. Lo vamos a repetir, pero de una vez te lo avisamos. Romanos 10, perdón, del 8 al 13. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Fíjate muy bien. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entonces entre gentiles y judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Domingo, yo te quiero hacer entonces una pregunta. Si estamos hablando de arrepentimiento, este pasaje que acabamos de ver, el hecho de que tengamos esa confesión, ¿cómo podemos hacerles claro que eso está en función de arrepentimiento? Bueno, lo que sucede es que Pablo está hablando de que no podemos ni subir a Jesús porque ya él subió, pero ni bajarlo porque Él bajó, pero que es mejor creer que al verlo resucitado, Sí, está produciendo en uno un cambio. exactamente. Y si ese cambio es de que tú ahora no confíes tanto en que si tú puedes hacerlo o no, Exactamente. sino que cree Sí. que el Padre lo levantó de los muertos. Sí, hay 2 palabras ahí interesantes. Está Esta es tremendo. la palabra de fe. Y luego dice que confesamos. Sí, confiesas. Entonces, estas 2 palabras anótenlas. Palabra de fe y confiesa. Antes de continuar, observa otros textos. ¿Y sabes qué? Esos son de la boca de Jesús. Así es. Lucas 9:20. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y Lucas 18:13 dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Domingo, Ser propicio a mi pecador. que soy pecador. Ahí había un sentido de arrepentimiento producido por el toque. Ajá, eso lo vamos a ver, ¿eh? El toque. El toque, la fe es el toque, ¿verdad? Te produce el arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces entras en el sentido de fe. Eso lo vamos a ver en su momento, me adelanto un poquito. Si tomas estos 2 textos que vimos y los estudias detenidamente, fíjate lo que te van a decir. En primer lugar, hay un problema. Somos pecadores.
erramos el blanco, ¿verdad? Pecar es errar el blanco. Y traemos el pecado. ¿Cuál es el pecado más importante que traemos? ¿No? El pecado que produjo el papá Adán. El pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, Lucas 18:13. Ahora, segundo, necesitamos ubicar dónde está la solución, como por ejemplo, tomado de Lucas 9:20. La propuesta de Pablo, el tercer punto, en Romanos 10, del 8 al 13, ¿te acuerdas que si tú confiesas, ¿verdad?, que tienes un Salvador y que lo tienes vivo, porque con el corazón dices que resucitó de los muertos, entonces es lógicamente que confiesas, pero lo tienes para asirte de él, ¿verdad? Ahora entonces te mostramos el testimonio de la confesión del apóstol Pablo, y Pablo no es cualquier persona, porque ¿cuántas epístolas tiene el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿No? No, imagínate. La mayor parte. Sí, 14 epístolas. 14 de las 27. ¿Verdad? Y además es el apóstol de qué? De los gentiles, y no por cualquier voluntad, ¿no?, sino por la voluntad de Dios. Romanos 7. Dice, fíjense bien, ¿qué dijimos? Romanos capítulo 7. Vamos al versículo 9. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debería haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo, una cosa es la ley, pero yo estoy, como dice ahí, Vendido. yo estoy vendido, ¿verdad? Como esclavo, dice, al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no logro hacer a lo que quiero, sino lo que aborrezco. 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, y estoy de acuerdo entonces que la ley es buena. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que entonces descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente, y ¿sabes? Dice, me tiene cautivo, soy un pobre miserable. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces contesta, pues gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Te fijaron? Eso está bien claro. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Claro. Es enseñarlo. Es una manera de que nos los enseñó ahí, de cómo nos lleva meditando en quiénes somos, contra la necesidad que tenemos, ¿verdad? Y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, si un día ves tú piensas que fueras un poquito mal, acuérdate que el arrepentimiento te habla de la necesidad y de dónde tomarte. ¿Sí me explico? Entonces, si un momento dado tú dijeras, ¿será que mi arrepentimiento es? ¿Qué es lo único que yo le puedo ofrecer a Dios? ¿Qué es lo único que yo pudiera decirle? Bueno, Dios, tengo que una gran necesidad. ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes, que lo vamos a usar en varios momentos. ¿Ser propicio a qué? A mí. A mí, que soy pecador. Hazte de cuenta que reclamas el don. ¿No sé lo que hizo Pablo? Al decir, oh miserable hombre de mí. ¿Quién? Entonces le pregunta a quién y el Espíritu le contesta. Le contesta lo correcto, le dice, gracias a Dios que por medio de nuestro Señor, ¿verdad? Así es que fíjate ahora, fíjate muy bien ahora, ¿con qué se liga eso? ¿A qué lo llevó el apóstol Pablo a poder poner en un lugar muy importante su confianza? Y eso es la fe. Vamos a pasar al siguiente entorno.
al siguiente don. El don